Para nombrar este compuesto, si tenemos al benceno, por ejemplo, con el grupo hidroxilo o H, todo esto recibe el nombre de fenol. Este compuesto es un poco complejo ya que tenemos aquí un CH2 y acá tenemos al benceno. Entonces, esta parte de acá se considera como si fuera un radical que se llama fenil. Entonces, si este es el radical y tenemos aquí un compuesto de un átomo de carbono con un OH, se llama metanol. Entonces, su compuesto va a ser fenilmetanol. Existen alcoholes que tienen varias veces el grupo hidroxilo. Entonces, los vamos a nombrar así con las terminaciones. Por ejemplo, si son dos grupos hidroxilo, va a ser diol. Si son tres grupos hidroxilo, triol. Si fueran cuatro, tetrol. Estos alcoholes, si tienen dos, se llaman glicoles. Bueno, son comúnmente conocidos en la química. Y el nombre que reciben, pues lo reciben prácticamente del alcano base. Entonces, aquí tenemos una cadena de dos átomos de carbono. En cada uno de los carbonos tenemos un grupo hidroxilo. Está repetido dos veces. Entonces, se anotan las posiciones 1, 2, como está aquí. Etano, porque son dos átomos de carbono. Y la terminación diol. 1, 2, etanodiol. Este es el nombre que nos interesa, es el nombre IUPAC. Si tiene tres átomos de carbono, se numera la cadena por donde esté más cerca el grupo hidroxilo. 1, 2 y 3. Tiene dos grupos hidroxilo en la carbono 1 y 2, por eso el nombre va a ser 1, 2. Propano, porque es una cadena de tres átomos de carbono. Y la terminación diol, porque son dos grupos hidroxilo, OH. Este es un compuesto muy peculiar, tiene tres átomos de carbono, tiene tres grupos hidroxilo, se numera la cadena 1, 2, 3 y sería el 1, 2, 3 propanotriol, conocido como glicerol o ustedes en la casa lo tienen como glicerina. Este particularmente se utiliza para hacer la famosa nitroglicerina, no les voy a decir cómo. Las reacciones de oxidación de los alcoholes son muy diferentes a las reacciones de oxidación que hemos visto en semestres anteriores. Por ejemplo, el semestre pasado, cuando hablábamos de la oxidación de los metales, podemos citar por ejemplo al aluminio, que se mezcla con el oxígeno y como producto se obtiene el óxido de aluminio. A diferencia de esa oxidación, en química orgánica, cuando hablamos de oxidación nos referimos a que cambia el número de oxidación del carbono que tiene el grupo funcional. En este caso, un alcohol primario se convierte completamente en un compuesto diferente que se denomina aldehído, que tiene un grupo funcional diferente. Si observan con detenimiento, lo que ocurre es que se pierde este hidrógeno y este hidrógeno de acá. Y se forma un doble enlace carbono-oxígeno, que lo podemos ver de este lado. Este hidrógeno que está aquí abajo es el que sobrevive. Aquí, un alcohol primario se puede convertir, como pueden ver, en un aldehído. Y a su vez, un aldehído, si se sigue oxidando, si no se controla la oxidación, se puede convertir en un ácido carboxílico. Esta reacción ocurre, por ejemplo, dentro de nuestro organismo. Cuando las personas adultas, obviamente, que toman alcohol, después del metabolismo que hace nuestro organismo sobre el alcohol, vamos a obtener los aldehídos, que son los responsables de la sensación de la resaca, de las náuseas, el dolor de cabeza y todo eso. Y también, por ejemplo, si dejas un vino destapado, el vino se convierte en vinagre, que el vinagre es un ácido carboxílico. Después lo vamos a ver cuando veamos ácidos carboxílicos. Entonces, esto ocurre por este tipo de oxidación. Si tenemos un alcohol secundario, recuerden que ya al principio habíamos hecho una clasificación de alcoholes. El alcohol secundario, en lugar de convertirse en un aldehído, se va a convertir en una acetona. Si se les hace común el nombre de cetona, pues seguramente es porque todos utilizamos en la casa unas cetonas. Una en particular que se llama la dimetilcetona, cuyo nombre común es acetona. Entonces, a partir de un alcohol secundario, se va a obtener una cetona. Y aquí nuevamente lo que cambia pues es el carbono que tiene el grupo
hidroxilo del alcohol, se pierde este hidrógeno y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Nos queda un grupo funcional que se llama carbonilo. Ese grupo funcional lo tienen tanto los aldehídos como las cetonas. Finalmente, si tratas de oxidar un alcohol terciario, el alcohol terciario tiene la característica de que el carbono que tiene el grupo hidroxilo ya no tiene hidrógenos. Y como observaron en la parte de arriba, lo que se van perdiendo son hidrógenos. Por lo tanto, un alcohol terciario no se puede oxidar. No se da la reacción, no hay producto. No reacciona. Ahora bien, ¿cómo se oxida un alcohol? Se tiene que poner el alcohol en un medio oxidante. Por ejemplo, un medio oxidante en el laboratorio es el permanganato de potasio. Es una sustancia muy oxidante. Si colocamos un alcohol primario y lo mezclamos con permanganato, lo que vamos a obtener es el aldehído. Y si no cuidamos esta reacción y la dejamos que se siga oxidando, seguramente vamos a llegar hasta el ácido carboxílico. Un ejemplo puede ser el propanol, que es un alcohol. Si lo mezclamos con el permanganato, pues vamos a obtener un aldehído que se llama propanal. Aquí la diferencia, si pueden notar, es que cambia el grupo funcional. Hidroxilo de los alcoholes al carbonilo de los aldehídos. Igual, si este se sigue oxidando, pues vamos a obtener un ácido carboxílico que sería el ácido propanoico. Cuando colocamos un alcohol secundario en presencia de una sustancia oxidante como es el permanganato, lo que vamos a observar es que el producto de la oxidación va a ser una cetona. Como lo mencioné, se pierde este hidrógeno y este hidrógeno, en eso consiste la oxidación, y se forma un doble enlace carbono-oxígeno. Los subproductos de esta reacción pues son el dióxido de manganeso y el hidróxido de potasio. Un ejemplo, ya sin las fórmulas generales, ya ven que esta R representa el grupo alquilo, sería el 2-propanol, que es un alcohol secundario, ya que el grupo hidroxilo lo tiene en medio de la cadena. Cuando lo mezclas con permanganato, se obtiene la propanona o dimetilcetona, que es la sustancia con la que se limpian las uñas del esmalte las chicas. Si mezclamos el grupo hidroxilo con el benceno, vamos a obtener el fenol. El fenol es uno de los grupos aromáticos que ya hemos estudiado con anterioridad. La nomenclatura que se utiliza para los fenoles es la misma que para los compuestos aromáticos. Se pueden utilizar los prefijos orto, meta y para. O se pueden utilizar la nomenclatura mediante los números. Entonces, por ejemplo, las posiciones, si recuerdan, en el benceno, si tenemos dos sustituyentes, el primer carbono vecino va a ser la posición orto, el segundo va a ser la posición meta y el tercero, el más alejado, va a ser la posición para. El ejemplo que tenemos aquí, tenemos un grupo metil en el carbono vecino al grupo hidroxilo. Entonces todo el conjunto se va a llamar fenol y este sería el radical, por eso se llama ortometilfenol. En el segundo ejemplo que tenemos de este lado, la posición sería 1, 2, 3. La posición 1, 3 se considera como la posición meta. Por lo tanto, se va a hacer el meta cloro, que es el radical que tenemos aquí, fenol. Este es el fenol. Y aquí nuevamente, la posición, recuerden, este es el radical principal, esta es la posición orto, meta y para. Y si estuviera del otro lado, esta sería la posición orto, esta es la posición meta y para.